Bueno, vamos a empezar la cuarta y última conferencia que cierra este ciclo de conferencias jurídicas organizadas por don Constancio Villaplana García, registrador de la propiedad, socio del Casino de Novelda, y en el que han participado durante toda la semana, bueno, abogados de primer nivel a nivel provincial, y que hoy cierra con una conferencia que, bueno, pensamos que os va a agradar a todos. Una persona que, bueno, simplemente porque es nacido en Novelda, Juan Enrique Serrano López, le damos la bienvenida. Es abogado, socio director del despacho Serrano y Asociados en Alicante, con sedes en Alicante y en Murcia. Ha sido profesor de la universidad, es experto en derecho urbanístico, materia sobre la cual ha dictado varias ponencias y ha escrito diversas publicaciones. Y bueno, pues según dicen en los mentideros, es el urbanista de referencia cuando uno va de Alicante hacia el sur. Con lo cual, si lo dicen los mentideros, no lo vamos a tener que creer. Y bueno, pues es un noveldense de pro, socio también de este casino, según acabamos de saber, desde los 14 años. Y bueno, pues él nos va a hablar hoy sobre una breve introducción al urbanismo, el singular supuesto de la ordenación urbanística en el municipio de Novelda. Tema sobre el que creo que todos estamos muy interesados en saber un poco más. Sin más, voy a dejarlo ya en manos de Juan Enrique. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se oye bien, no? Bueno, antes, quiero decir que estoy contento y agradecido de estar aquí en el casino. Gracias a la Junta Directiva, gracias a Constancio, y espero que podamos pasar un rato entretenido. El planteamiento que tengo, no quiero aburrir, es hacer una aproximación a la idea del urbanismo y después al derecho urbanístico y después analizar la aplicación de esos principios básicos o fundamentales a la situación urbanística del terreno municipal de Novelda. Ya advierto de una primera problema, ¿no? O sea, todos los profesionales tenemos la tendencia evidente de generar un lenguaje inaccesible, ¿no? Lo cual pone en valor nuestros conocimientos y distancia a los ciudadanos del mismo. Pasa con las recetas ilegibles de los médicos, el lenguaje del chamán en la tribu o incluso los discursos de los abogados que nadie entiende. Pues todo eso en el urbanismo adquiere mayor nivel de complejidad. Es un conjunto de técnicas multidisciplinar y hace que sea, por lo menos para mí, difícil desentrañar los conceptos básicos pues para después tener criterios para juzgar la realidad a la que nos enfrentamos. Lógicamente, al hablar de urbanismo, voy a decir un poquitín el plan, el índice que tengo previsto y para que tengáis una idea de por dónde va, ¿no? Quiero hacer una idea al concepto una aproximación al concepto de urbanismo, después quiero exponer la idea del derecho urbanístico, su evolución legislativa en España y en la comunidad autónoma, después hablar de las instituciones fundamentales del derecho urbanístico, que son el planeamiento, la gestión y la disciplina. Y ya cuando toca hablar de Novelda intentaré hacer mi diagnóstico de la situación que hay en Novelda, identificar el planeamiento vigente y hacer alguna referencia a los grandes proyectos que, al menos lo que voy a tocar, ninguno ha llegado a conclusión. Bien, pues empezamos. Como decía, para poder hablar de cualquier término, pues lo primero que hay que hacer es ir al diccionario, ¿no? Bueno, pues la primera nota que hay que poner de manifiesto es que el término urbanismo aparece en nuestro diccionario en 1956. Antes no existía ese término, por lo menos homologado por la Real Academia Española. La expresión la definición, las acepciones que el diccionario establece sobre urbanismo pivotan sobre tres ideas básicas: el hombre, la ciudad y la edificación, la relación del mismo, y siempre urbanismo es lo urbano, urbanismo es la ciudad, porque es la novedad desde de lo que se ocupa el conocimiento, la sociedad y la ciencia, pero es una expresión, o sea, esas definiciones vamos a ver cómo ya están rebasadas por los acontecimientos. Hago notar que, si bien en el 56 es cuando aparece en la Real Academia el término urbanismo, había expresiones anteriores como urbanología, que usa César Cor, a quien conocemos porque tiene obra en Novelda importante, en un libro muy bonito que es de 1929, donde cuenta cómo hace el plan del Sánchez de reforma interior y saneamiento de Murcia, una joya de libro que tengo, y vemos que él es un experto reconocido, urbanista y arquitecto, y habla de urbanología. Quiero decir que en la próxima idea estamos viendo que es realmente el término de ideas contemporánea y otra idea que hay que dejar sobre la aproximación a la idea del urbanismo es que es multidisciplinar. El urbanismo, ya lo vamos a ver más adelante, es patrimonio en su principio de los higienistas,
médicos, geógrafos, sociólogos, economistas, los abogados llegamos al final, después de la Segunda Guerra Mundial, al urbanismo. Esto es algo a tener muy en cuenta, de tal forma que no se puede, nadie se atreve a hablar del urbanismo como ciencia, ni como teoría elaborada, es algo que está vivo, está haciéndose, pero sí es un conjunto de conocimientos de origen y carácter y contenido multidisciplinar. Eso creo que es la aproximación más cierta a la idea del urbanismo. También es cierto que la idea del urbanismo, desde la mitad del siglo pasado, empieza a desbordar la ciudad y empieza a ocuparse del territorio. Y vamos a ver a lo largo de la evolución legislativa, que voy a intentar apuntar, cómo el ámbito físico, objeto del urbanismo y del derecho urbanístico, trasciende de la ciudad, rompe la muralla medieval y se ocupa de todo el territorio. Al principio, poco a poco, y al final el urbanismo tiene la vocación, la tendencia y regula de forma universal todo el territorio, municipal, regional, de la comunidad y del Estado. Este proceso, ahora aquí a continuación, tiene interés porque nosotros, España, va al carro de las corrientes dominantes en Europa, la vanguardia en este punto es Inglaterra, pero la ley de 1939 inglesa, la primera ley urbanística, hay actos anteriores higienistas, y ya se habla ley de planeamiento del campo y de la ciudad. De la misma forma que las leyes francesas, de pocos años después, de 1944, ya empiezan a hablar de la ordenación del territorio. Es decir, que el concepto de urbanismo, incluso a través de las leyes que van dándose en Europa y en España, va ampliando su ámbito económico, de tal forma que, ámbito físico, de tal forma que empieza a tener contenidos relacionados con el planeamiento, que es la ordenación, la planificación, que es la organización de intervenciones económicas en el territorio, la realidad física, y al final, ya en esto se ocupa de aspectos ambientales. En definitiva, es importante saber que el urbanismo intenta ordenar, se ocupa desde todas las perspectivas posibles de todo el territorio. Entonces, me voy a permitir leer un párrafo del libro blanco que precede a la elaboración de la ley inglesa del suelo de 1975. En Inglaterra es práctica habitual, ya vamos a ver que incluso en el siglo anterior sucede así, las leyes van precedidas de un libro blanco, de un estudio, de una comisión que hacen propuestas y que analizan la realidad que es objeto de tratamiento por la ley. Voy a leer este párrafo, no quiero aburrir, pero quiero poner énfasis en que el urbanismo tiene como objeto un ámbito escaso, limitado, que es el suelo, que es irreproducible. Todas las cosas con las que nos enfrentamos, recursos y medios, son susceptibles de ser comprados o de ser producidos industrialmente. Esto no pasa con el suelo. Pero para esto el párrafo del que os hablo. De todos los recursos materiales de que puede disponerse de estas islas, es el libro blanco que precede a la ley inglesa del suelo. El suelo es el único que no puede incrementarse. Mediante las relaciones comerciales con otros países podemos obtener más alimentos, más petróleo o más mineral de hierro, a cambio de aquellos artículos o manufacturas que tenemos en abundancia. Pero el abastecimiento del suelo está ya determinado y fijo. Vivimos en un país pequeño y densamente poblado, por lo que la oferta del suelo no solo ya está determinada, sino que es escasa. Esto hace singularmente importante el deber de planificar correctamente el uso de nuestro suelo. Respecto a la planificación, se ha dicho totalmente que consiste en asegurar un equilibrio apropiado entre todas las demandas del suelo, de tal manera que el suelo se utilice en interés de todo el pueblo. Esto ya es lenguaje común, no implica ninguna novedad, pero ya les invito a que hagan una reflexión. Novelda sería un término municipal, un territorio con altísima densidad, con altísima ocupación física por todo tipo de actividades y construcciones y con un suelo prácticamente agotado. Quiero decir que si las islas quizás no sean comparables al supuesto de España, España es un territorio con un nivel de densidad habitante como Francia, los más bajos de toda Europa, quizá Novelda está más cerca del concepto de espacio limitado que predica la legislación inglesa que nuestra realidad estatal.